Hola, Lake, buenas noches. Hola. Pues vamos a empezar porque tiempo es oro. Ok, bueno, en la sesión de hoy lo que vamos a tratar es el test de percepción infantil, la percepción temática infantil, es el último test que corresponde a esta asignatura. Igualmente es un test proyectivo, ¿verdad? Como los que hemos estado viendo. Ya aquí cambia un poco la dinámica porque ya no le solicitamos al niño que dibuje, ya no es un test gráfico, sino más bien es una actividad verbal, vaya, si lo podemos llamar de esa manera. Aquí le pedimos al niño que nos relate una serie de historias a partir de las láminas que le vamos a ir presentando, ¿verdad? Igualmente, como es parte de la teoría psicodinámica, entonces proyectamos, ya no a través de dibujos, sino más bien a través de las historias. El niño proyecta inconscientemente aquellos conflictos, situaciones que está atravesando en su yo, por medio de las láminas, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla para que ustedes también vayan viendo el manual, ¿verdad? Que también está en el campus, los documentos que corresponden a este test, ¿verdad? Entonces, en la carpeta de documentos del test de CAT está el protocolo, está el manual, que es este que estoy mostrando yo. Hay una presentación también y ahorita les acabo de subir un video que yo grabé donde explico cómo se realiza la impresión diagnóstica del test de CAT, porque también tienen una actividad de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el manual. Si hay preguntas, pues igualmente las pueden abordar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pretendemos con la aplicación de este test? Este test, como les decía, consiste en una serie de láminas, son 10 láminas. El test realmente está conformado por, digamos que, dos versiones. Aquí también tengo una presentación que nos puede servir para comprenderlo. Entonces, tiene dos presentaciones, que sería el test del CAT-A y el test del CAT-H. Es lo mismo, que varía en este caso la forma de los estímulos. CAT-A se refiere a animales, del CAT-H se refiere a figuras humanas. Entonces, es un método, como les decía, método proyectivo. Aquí vamos en este caso vamos a elegir cuál de los dos sería como el más idóneo de utilizar para evaluar a los niños. Entonces, ¿de qué depende si yo le pongo el CAT-A o el CAT-H? Pues realmente dependería no solamente de la edad, porque la edad que comprende el CAT de manera general es a niños de entre edades hasta los 12 más o menos años, pero bueno, no se puede aplicar también a, a niños de otro tipo de poblaciones. Pero, por ejemplo, si yo voy a evaluar a niños pequeños, digamos niños de 5 años, 6 años, elegiría el estímulo de animales, porque es como que pues, son más pequeñitos, más infantiles, tienen mejor imaginación, entonces se van a sentir más cómodos o más familiarizados con estímulos de animalitos. Y elegiríamos la versión de humanos para los niños más grandes o incluso con un desarrollo intelectual más elevado, un CI más alto. Entonces, si es un niño, digamos, de 12 años, pero su CI es bajo, sí, tenemos entonces la edad es alta, pero su CI es bajo, entonces, ¿cuál escogería? En este caso, me voy más por el estímulo por el condicionante del CI. Entonces, elegiría el CAT-A, ¿verdad? Porque a pesar de que es un niño grande, su nivel intelectual o nivel madurativo y todos esos elementos adicionales emocionales pesan más que su edad. Entonces, para favorecer la aplicación y que el niño se sienta más cómodo, utilizaría el CAT-A. Es un niño grande, es un niño de 12 años, entonces le aplicamos, o 12, 11, 10 años, aplicaríamos el CAT-H, ¿verdad? También hay otras versiones que se pueden aplicar,
no está aquí en el campus, no se los agregué, pero es una versión diferente que es el CAT-S. Ese lo utilizamos para niños preescolares o con un CI bajo o con algún otro tipo de condiciones. Entonces, para facilitarlo, tenemos también esa otra versión. Algunas consideraciones, es fácil que los niños se identifiquen con animales, como les decía, ¿verdad? Porque no es una escala como tal, sino que es un test libre de cultura, no tiene palabras en sí, no tiene que leer, no tiene que tener la habilidad de lectura o lectoescritura, simplemente se plasman los dibujos y el niño tiene que, a partir de ese estímulo, narrarnos una historia. Son láminas de momentos o circunstancias diferentes. Las respuestas que el niño va dando se van a registrar de manera literal, es decir, yo tengo que ir, lo ideal en este caso es que grabemos la sesión cuando el niño va narrando la historia, porque así capturamos todo lo que el niño nos dice, a diferencia de que si voy escribiendo, transcribiendo, puedo perderme algunos elementos, se me olvidó cómo fue que dijo, no lo puedo interrumpir. ¿Cómo fue que dijiste? No puedo hacer esto. Al mismo tiempo que si yo estoy escribiendo mientras el niño está hablando, me pierdo de los elementos no verbales, alguna mueca, alguna pausa, algún despliegue emocional, etcétera, que el niño está haciendo por el hecho de estar más em, eh, interesado en transcribir. Entonces, lo ideal es con un consentimiento informado notificarle a los padres que se va a grabar la sesión y que ellos asientan, ¿verdad? Que nos dan su permiso, entonces se graba la sesión, ¿verdad? Para la aplicación del CAD. El objetivo es comprender las relaciones del niño con sus objetos más importantes. En este caso, pues, es su círculo familiar o con quien tiene mayor cercanía el niño. Los contenidos manifiestos de las láminas provocan respuestas relacionadas con la oralidad, la rivalidad, la relación de las figuras paternas, etcétera, porque cada lámina tiene como un propósito específico de temas que están ligados o que interesan, vaya, no es una medición, pero sí digamos que evaluar. ¿Sí? Entonces cada lámina es diferente. Hay algunas láminas que tienen como un factor común entre ellas, y se complementan, vaya. Los contenidos de los relatos reflejan aquello que el niño vive, ¿verdad? Lo que el niño ve, piensa, sus defensas, sus impulsos, sus necesidades, sus anhelos, sus temores, así como lo hemos visto en los test proyectivos anteriores, ¿verdad? A través del dibujo, el niño plasma lo que piensa, lo que siente, y también ahí vamos a ver reflejados los mecanismos de defensa que emplea para responder a situaciones que el niño está atravesando en algún momento de su vida. Ok, entonces tenemos ahora la parte de la administración. Importante ante cualquier evaluación es establecer un buen rapport, ya lo sabemos, ¿verdad? Romper el hielo, no entrarle de un solo que vamos a hacer esta prueba, no, sino que antes de, a pesar o aunque, mejor dicho, ya hemos tenido algún otro acercamiento con el niño previo, siempre es importante romper el hielo en cada sesión. Presentar el CAT como un juego, así como los test anteriores. El contar historias debe ser algo divertido, no es una prueba para el niño, no debería de ser visto como una prueba. La consigna, es decir, la instrucción verbal, se da en función de la edad, es decir, que yo tengo que ir adaptando esta consigna a la edad del niño. Le tengo que hablar diferente a un niño de 6 años a como le hablo a un niño o un preadolescente de 12 años, ¿sí? Pero de manera general, decimos aquí, jugaremos a contar cuentos. Tú los contarás mirando unas láminas y nos dirás qué sucede, qué están haciendo los animales, en caso de que sean animales, ¿verdad? O las personas. O bien, dice, te voy a mostrar unas láminas. Quisiera que me hagas un cuento con cada una de ellas, donde me digas qué pasó antes, qué está pasando y qué pasará después. Alentar y estimular sin sugerir. Es decir, yo puedo decirle, ajá, ¿y qué más? Ah, ya. ¿Y luego qué sucedió? Oh, ¿cómo así? Cosas así, ¿verdad? Sin sugerir.
Ah, ¿verdad que están tristes? No puedo decirle eso porque ya estoy sugiriendo una emoción. Ay, se cayó, ¿verdad? Uy, le dio mucho miedo, ¿verdad? Esas son sugerencias que ya están eh, orientando al niño a un camino. Entonces, no podemos sugerir, simplemente hacer preguntas a manera de indagar un poco más. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo se siente? ¿Quiénes son? Preguntas así, pero sin caer en el hecho de volver el relato un interrogatorio. ¿Sí? Entonces, tenemos que modular, perdón, el hecho de no abusar de la cantidad de preguntas. Podemos releer los cuentos con el niño. ¿Por qué le pusiste ese nombre? ¿O por qué están en ese lugar? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué edad tiene este personaje? ¿Cómo se llama allí? ¿Cómo es que se sienten? O cualquier pregunta, ¿verdad? Pero eso lo podemos hacer una vez que el niño ha finalizado esa historia de esa lámina, no, eh, no durante, ¿verdad? Se puede preguntar en una sesión posterior, pero cercana también. Si no queremos saturar al niño de preguntas durante la aplicación, entonces podemos en una sesión posterior hacer las preguntas aclaratorias. Se registra el relato, el comportamiento, los comentarios, todo, ¿verdad? Así como ya lo hemos visto en las pruebas anteriores. Se debe presentar una lámina a la vez. Es decir, son 10 láminas, pero debemos de ir presentándolas una por una. Sí, porque el niño es curioso, ¿verdad? Y va a decir, yo quiero leer esa, pasémonos a esa otra. No, las láminas tienen un sentido lógico, así fueron establecidas, así fueron diseñadas, entonces no debemos de saltarnos el orden. Únicamente en casos, por ejemplo, que el niño no quiere, se bloqueó, no quiere contar esa lámina, entonces, ok, la dejamos aparte y seguimos con la que corresponde. Digamos, estamos en la 5, no quiso contar la historia de la 5, ok, podemos pasar a la número 6. Terminó con la 6, volvemos con la 5. ¿Sí? Volvemos con la 5 para que el niño darle la oportunidad de que lea la historia. Ok, existe una administración abreviada. ¿En qué sentido? En que como les decía, las láminas tienen algunos temas en particulares que miden o que evalúan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar o quiero indagar acerca de una circunstancia, por ejemplo, de violencia o de rivalidad entre hermanos, escojo aquellas láminas que están ligadas a ese tema en particular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos entre las láminas, ¿qué láminas podríamos aplicar? Si no tengo tiempo y solamente quiero evaluar eso puntualmente, puedo elegir la lámina 2. Y entre la lámina 3 también, que habla sobre la paternidad. La lámina 4. La lámina, vamos a ver, las que necesito realmente. Si no tengo tiempo, no tengo la oportunidad de aplicar las 10, escojo las que necesito, ¿verdad? Puntualmente. Lo ideal, obviamente, es aplicar las 10, porque ahí estamos abarcando muchos temas, no solamente los que me interesan, pero vaya, puede suceder y podemos aplicar una versión abreviada del mismo, ¿verdad? Entonces hablaba dentro de la dinámica de las láminas y de este test acerca de los contenidos manifiestos y los contenidos latentes, así como lo existe también en los sueños, ¿verdad? La teoría psicodinámica habla de esto, de contenido manifiesto, contenido latente, de los sueños, pues también existe esos mismos elementos en las historias. Entonces, el contenido manifiesto es lo que vemos, ¿verdad? Lo que está presente. En este caso, ¿verdad?
Si estamos hablando del contenido manifiesto de la lámina 1, pues sería que hay 3 pollitos, hay una gallina, los pollitos están sentados en la mesa, parece que van a comer. Eso es lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, es la descripción visual de la lámina, es el contenido manifiesto. Por ejemplo, en el sueño, ayer soñé que estaba en mi casa, estaba sola, de repente escuché un ruido, me levanté, bajé corriendo las gradas, cuando llegué abajo vi que no había nadie y me dio miedo. Ok, eso es el contenido manifiesto, es el relato de lo que yo soñé, así, tal cual. Ahora, el contenido dentro, ¿verdad? El contenido, en este caso, latente, lo profundo, ¿verdad? Latente sea como lo profundo, el significado, vaya, ¿a qué evoca ese sueño? Ok, puede ser miedo a la soledad, miedo a lo desconocido, un temor a sentirme desprotegida, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué puede significar el hecho de que me haya despertado, bajé la grada, me asusté? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Temor a la independencia, qué sé yo. En este caso, el contenido latente de la lámina 1 evoca el estadio oral, problemas con el destete, problemas de alimentación, cómo el niño percibe el momento de la comida, la satisfacción y la frustración por la cantidad de comida que recibe, los celos fraternos, porque le dieron más a él y a mí me sirvieron poquita comida, la comida vista como un premio, la comida vista como un castigo. Entonces, gira en torno a la oralidad y la alimentación. Entonces, cada una de las láminas tiene un contenido latente y un contenido manifiesto, ¿verdad? Entonces, es importante analizar todos los elementos que incluye la narración de un niño. Ahora, no nos vayamos a asustar o no se vayan a asustar si en el caso que tuvieran la oportunidad de aplicar este test, de que las historias que los niños narran son historias bien, ¿cómo se dice? Bien escuetas, son bien pobres, bien cortitas. Entonces, muchas veces los niños se limitan a narrar historias en base a lo que están viendo. Entonces, habían 3 niños estaban jugando a la cuerda, uno estaba de un lado y los otros 2 estaban del otro lado y jalaban y jalaban y jalaban. El fin. No nos contó mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta información puedo sacar de esto? De repente no es mucho lo que puedo sacar. Ahora ahí dependerá de mí también las preguntas indagatorias. ¿Y quién ganó al final? ¿Quién crees tú que ganó? ¿Y cómo se sentían? ¿Y cómo escogieron quién iba con quién? O algo así. Entonces, tenemos que trabajar un poquito ahí, perdón, en, en alentar al niño a que las historias sean un poquito más ricas en narración, en contenido, sí, alentarlo. Ya que me contaras un poquito más y qué pasó después o cómo llegaron a jugar ese juego, ¿verdad? Para alentarle. Si el niño después de tanta pregunta y alentarlo y todo sigue con la misma dinámica, pues probablemente el niño no le gusta la dinámica de contar historias, no se siente, no le gusta el contar historias, o no está animado, está tenso, está nervioso, qué sé yo. Entonces aquí vale la pena que hagamos una pausa, destacamos un poco, presentar nuevamente la dinámica del relato de las historias como un juego. Entonces, aquí tenemos que ser muy flexibles y ver si vale la pena una segunda aplicación, bueno, una reaplicación vaya del test o posponerlo, ¿verdad? O buscar otro tipo de instrumentos que nos permitan evaluar lo que necesitamos evaluar y no sea a través de este test del chat, ¿verdad? Entonces, cada una de las láminas, como les decía, tienen un contenido manifiesto, un contenido latente, ¿verdad? Ahí está, dependiendo de cuál estemos utilizando, evalúan lo mismo, solamente lo que cambia es el estímulo, si es animal o si es humano. Preguntas hasta este momento. ¿Cómo ven este test?
Hola, ¿están ahí? Sí, Lick, buenas tardes y buenas tardes a todos. Sí, se ve así como lo explica usted, se ve fácil y se ve bonito. El problema es cuando estoy yo solita haciendo las tareas. Sí, sí, eso de latente, porque usted dice, hay que ver cuando es humano o cuando es un animal. Ujú. Entonces, eso sí, sí, sí quiero que me lo vuelva a explicar. Ay, disculpe, Lick. No, cuidado. ¿En qué específicamente? ¿Cuando es humano y cuando es animal? ¿Cómo así? Cuando es latente y cuando Ah, ok. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere sí, el latente y manifiesto? sí, 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 por favor. Ok, ahorita le explico. Entonces, déjeme buscar, estoy tratando de buscar aquí unas historias para mostrarles algunos ejemplos, ¿verdad? Puntuales de cómo los niños pueden llegar a relatar. Muy bien, gracias, gracias. Ok, aquí tengo uno. Entonces, por ejemplo, tengo aquí las historias de una niña a la que se le aplicó el CAT. Ah, es una niña, se llama Alejandra, tiene 6 años. ¿Verdad? Es una niña pequeña. Digamos en la lámina 1, ¿verdad? Que es la de los pollitos sentados en la mesa. Ella dice, ¿qué es lo que está allí? El evaluador le responde, ¿qué ves? Vean que no le responde, ¿verdad? Son 3 pollitos, no. El evaluador le dice, ¿qué ves? Porque yo no le puedo insinuar, no le puedo decir qué estímulo es. Está borroso, dice la niña. El evaluador le vuelve a preguntar, ¿qué ves ahí? Parece una gallina, dice ella. Una gallina y 3 pollitos. La mamá gallina les dio de comer y se fue a comprar más comida y dejó a los niños solos. Después de eso, los niños ya habían terminado de comer y la mamá había llegado y para la cena ya la estaban preparando para más tarde, porque era el desayuno ese. Y después de eso, la mamá siempre iba por más comida, porque comían 5, 6 veces al día. Entonces tuvo que ir a comprar más comida. Y la última vez que tenía que ir a comprar comida, se dio cuenta de que los niños no se comían toda la comida y que la ponían abajo. Y la mamá no quiso ir a comprar y los descubrió y los castigó. Y después de eso llegó el papá y los castigó también. Y los dejaron una semana sin comer postre y hasta allí. Okay. Aquí, para empezar, hay no es una historia como que dice lineal, hay un poquito de incoherencias en el relato. Es una niña de 6 años, ¿verdad? Entonces le cuesta un poco como contar de un solo las cosas. Porque, por ejemplo, aquí debo comprar más comida, se habían terminado de comer y la mamá llegó y ya para la cena ya la estaban preparando para más tarde, porque era el desayuno, o sea, como que retrocedió. Eh, y hacía otros elementos, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cuál es el contenido manifiesto? ¿De qué trata la historia? ¿Qué nos cuenta la historia ahí? ¿Qué recuerdan de lo que relatamos en la historia? Así de manera resumida. ¿De qué habla este relato de Alejandra? Que eran 3 pollitos, ¿verdad? Estaban comiendo, su mamá les servía comida constantemente, los pollitos no se la comían, sino que la ponían debajo de la mesa. Al final la mamá los descubrió y los castigó, su papá también llegó y los castigó también y los dejaron sin comer una semana, sin comer postre. Ese es el contenido manifiesto. Ahora, el contenido latente es qué hay detrás de esto, qué hay debajo de esa historia. ¿Qué podríamos sacar? Ahora, ese contenido latente no lo vamos a colocar en ningún lado en el protocolo, sino que lo vamos a trabajar realmente cuando tengamos todos estos elementos analizados o llenos en el protocolo. Eso es como la impresión diagnóstica, vaya, el contenido latente. Es como, ¿qué hay debajo de eso? Entonces, por ejemplo, el tema principal es, aquí tendríamos que colocar, por ejemplo, lámina número 1.
Tema principal, bueno, yo les acabo de decir, ¿verdad? Tema principal es de qué trata la historia, ¿verdad? Son 3 pollitos, o habían 3 pollitos que estaban en la mesa. Su mamá, gallina, les servía comida a cada rato y ellos la colocaban debajo de la mesa. Su mamá los descubrió y los castigó. Después llegó el papá y también los castigó, dejándolos sin postre una semana. Ese es el contenido manifiesto. ¿De qué nos habla la historia? De manera resumida, teníamos que colocar ese tema principal. No es colocar todo nuevamente, no es copiar y pegar todo. No, el tema principal es puntualmente de qué nos habla la historia. Así como cuando vamos a ver una película en el cine y presentan los avances de las que van a venir, entonces no nos van a poner toda la película que viene, sino que pequeños elementos para que nos hagamos una idea de qué vamos a ir a ver después en esa película. Ese es un avance. Eso sería en este caso el tema principal. El héroe principal, ¿en torno a quién gira la historia aquí? En torno a los pollitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué edad tienen? Pues son pollitos pequeños. Voy a poner aquí pequeños, no me dice qué edad tienen, ¿verdad? Sexo, pues diversos, porque no dice si son masculinos, femeninos, no sabemos realmente. No tienen profesión porque son pollitos chiquitos. ¿Qué les interesa a los pollitos? A desperdiciar la comida, jugar. Eso es lo que les interesa. ¿Sí? No estaban pendientes de que hay pollito, papá y mamá que trabajan mucho para comprarnos cosas, ¿no? Ellos estaban jugando. ¿Qué rasgos tienen? Van a ponerse traviesos. Habilidades, nos dice que son buenos para algo. Ahora, en estos elementos de adaptación, que ustedes los van a encontrar aquí en todos estos elementos de protocolo, se refieren a el nivel de intensidad con que se encuentra un rasgo. Ojo con esto, que siempre me preguntan, Lick, no entendí esta parte. Ok, estos 3 categorías, una B, 2B o 3B, se refiere al nivel de intensidad con que yo encuentro un rasgo. Nivel de intensidad con que encuentro un rasgo. Por ejemplo, ¿qué actitudes mostraban esos pollitos frente a sus padres o frente a la sociedad? ¿Ustedes los vieron como pollitos autónomos? ¿Eran agradecidos? ¿Eran resistentes? ¿Eran obedientes? ¿Dependientes? ¿Agresivos? ¿Respetuosos? ¿Con remordimiento? ¿Humillados? ¿Devotos? ¿Competitivos? ¿O habían otros? Porque yo puedo cambiar aquí. No, esto no está escrito en piedra. Por ejemplo, en lugar de obedientes, yo voy a poner que eran desobedientes porque eso es lo que aplica. Los pollitos eran desobedientes. Ok. Puedo poner una X o una B, como quieran. ¿Sí? Entonces, desobedientes. ¿Eran muy desobedientes? ¿O eran extremadamente desobedientes? ¿Qué dirían? Yo digo que Desobedientes. 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 Ok. ¿Alguien más habló ahí? ¿Qué iba a decir? Sí, desobedientes. O sea, le Aunque pondrían uno. se repetía lo mismo, repetían la misma de estar escondiendo la comida. Ujú. Porque dice, y la última vez que tenía que comprar comida se dio cuenta que los niños no se habían comido la comida. O sea, no solamente hicieron eso una vez, sino que lo estaban haciendo varias veces. Yo al menos le pondría 2. Sí, yo le pondría 2. Uno es que está presente. 2 es que está bastante presente, se ve y es repetitivo. Y 3 es como que es exagerado, lo hacen mucho. Sí, entonces yo le pondría 2. Ok, ¿qué más? Son resistentes, agresivos, respetuosos.
se sienten humillados, son devotos, competitivos, temerosos. ¿Le pondrían otra parte de desobedientes? ¿Qué otra actitud tienen los niños, los pollitos, frente a sus papás? ¿Cuál otra actitud? El temor, ser castigados también. Ah, ok, entonces temerosos. Aunque estos pollitos no tenían mucho temor. Temerosos, pero digamos que sí, porque son sus papás al final y se han de haber sentido, no sé, en la historia, vamos a ver si mostraban algo. No comprar comida, después de que no se habían comido la comida, papá, y dejaron sin comer. Pues no muestra nada de que hayan mostrado temor, ¿verdad? No muestra nada que indique temor, pues no le podemos poner eso. Bueno, con desobediente, está bien. Ahora, en figuras introducidas, estos elementos que estamos analizando ahorita son estos que están aquí, vean ustedes, ¿verdad? Que son las variables de análisis, tema principal. Aquí en el manual lo explica, ¿verdad? El héroe principal, y nos dice algunos indicadores de cómo podemos saber cuál es el personaje principal, ¿verdad? Es el héroe normalmente, se aproxima en la edad y sexo del evaluado, los acontecimientos se relatan en torno a su punto de vista, entonces hay algunos elementos para identificarlo. Imagen de sí mismo, necesidades e impulsos del héroe, todos esos elementos nos ayudan a hacer ese análisis de las historias. Figuras, objetos y circunstancias introducidas, son los que estamos ahorita viendo acá. Figuras introducidas. Figuras son personajes, ¿verdad? Quienes están agregados en la historia. Si se fijaron, en la historia el niño habla de que después llegó el papá. El papá no aparece en la lámina. ¿Sí? En la lámina la lámina 1 está la gallina al fondo y los 3 pollitos. El gallo no está. O no sabemos si este es el gallo y no la gallina. Entonces, para eso es que se hizo se diseñaron, perdón, estas láminas para que los estímulos proyecten, ¿verdad? Si no, aquí en este caso, por ejemplo, de la imagen del adulto o de esa imagen que está difusa al fondo, puede ser un hermano mayor, puede ser un papá, puede ser una mamá con el pelo recogido, no sabemos. Ahí es para que el niño proyecte lo que su yo percibe, ¿verdad? Entonces, ¿a quién agregó? Al papá. ¿Por qué lo agregó? Porque el papá los castigó también. Entonces, figura introducida, lo puedo poner aquí, papá. ¿Qué papel juega ese papá? Castigador. Papá llegó y los castigó, ¿verdad? Los castigó. Para reformarlos también, ¿verdad? Para que aprendieran la lección. ¿Sí? Ahí está. Figuras introducidas es el papá y qué figura o qué papel desempeña el castigador. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aparte del papá hay otra figura? Entonces puede ser papá, ¿qué podría ser? El vecino, por ejemplo, si fuera otra historia. Papá, el vecino, ok. Si fuera otra figura o varias figuras, yo tengo que poner castigador. ¿Quién es el castigador? El papá. ¿Quién es el reformador? El vecino. Tengo que especificar, en el caso sobre todo si hay varias figuras introducidas. Ahora, en objetos introducidos o símbolos, ¿qué elementos introduce en la historia? Por ejemplo, aquí que nos habla de qué circunstancias están incluidas, porque la única circunstancia que se percibe en la lámina es comer. Esa es la única situación. ¿Qué agregó el niño? Que la mamá iba a comprar comida, ¿verdad? La mamá iba a comprar comida. Habla del desayuno. Después, no sé si habla por aquí de la cena. A ver, ya se habían terminado la comida, el día de comer. Aquí está, la cena, el desayuno, comprar comida, el castigo. Entonces, esas son las circunstancias. Desayuno, cena, comprar comida, el castigo, el postre,
Esas son las circunstancias que el niño incluyó, introduce. Pueden ser elementos, ¿verdad? Como por ejemplo, un jarro de leche. Ok, no está visible en la lámina, por ejemplo, no veo ningún jarro. Bueno, ok, entonces introduce un elemento, un objeto, un jarro de leche. Los zapatos estaban tirados en el piso, ok, no aparecen ningunos zapatos, pero el niño lo introduce. Zapatos en el piso o circunstancias. O sea, pueden ser objetos o circunstancias que son símbolos, ¿verdad? Objetos omitidos, ok, ¿qué Sí. cosas aparecen? Dígame. Licenciada, en ese caso, al momento de introducir así un objeto, ¿a qué se puede estar refiriendo el niño? ¿A lo que él se puede imaginar en ese momento o a qué se refiere? Sí, correcto, lo que se está imaginando en ese momento. Ahora, hay que ver qué objeto está introduciendo. Por ejemplo, si el niño habla en esa lámina de la comida y los niños se tropezaron con una pistola que estaba en el piso. Ok, la lámina no debería tener un elemento de violencia, pero el niño la incluyó. ¿Por qué la incluyó? Si la lámina no me, okay, no me orienta a Proyecta, que a que yo hable No sobre la, algo no tan la extraño, refleja ¿verdad? también, pues. Ajá, ¿por qué decidió incluir un arma de fuego en una situación que es alimentarse en familia? Algo está pasando ahí. ¿Por qué escogió ese elemento? Aquí tengo que yo indagar, ¿verdad? A ver si aparece algún otro elemento parecido, ya sea una pistola o en otra habla de cuchillos y navajas. ¿Qué estará pasando en la casa del niño? ¿Qué está viendo el niño? ¿Qué juegos juega el niño, por ejemplo? Que puedan responder al hecho de que el niño incluya esos elementos. ¿Sí? Entonces, aquí me queda la pregunta para indagarla después, ¿verdad? A nivel de la historia, de la historia familiar y la historia clínica del niño. Pero sí, vale la pena indagar esos elementos. Ahora, en objetos omitidos es lo contrario, ¿verdad? Cosas que sí se ven en la lámina, pero que el niño las omite. Entonces, por ejemplo, si en la lámina está ese tarrón de comida y el niño no habla nada de la comida ni de que están comiendo, entonces omitió el tarro de comida, o omitió la cena, omitió la alimentación. Estos serían objetos omitidos. ¿Ok? Objetos, ¿verdad? Atribución de culpa. Bien, vale, ¿Cómo? se puede. ¿Perdón? Los platos también, les digo, sí Los se puede. platos, Sí, correcto, sí. Lo que está visible en la lámina debería de mencionarlo el niño. Si está visible y el niño no lo menciona, es un objeto omitido. Ahora, aquí sí les recomiendo yo, sobre todo si ustedes van a imprimir o van a sacar estas láminas, que esas láminas, a la hora de imprimirlas, se vean bien. Porque, por ejemplo, sobre todo en estas, vaya, se ve mucho en las láminas estas que son bien difusas el personaje, vaya. Muchas veces nos ha tocado en la experiencia, en la práctica, que sacan las copias y la copia es la copia de la copia de la copia de la copia. Entonces solamente salen los 3 pollitos. En ningún momento se mira la gallina o el gallo. Entonces, el niño no omitió ese estímulo, simplemente no se veía. Entonces, no es culpa del niño, es culpa del evaluador que esos materiales no están correctos. Entonces, ahí no es omitir un objeto, es una mala aplicación. Y ahí ya nos entorpece toda la dinámica de la aplicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, también otra que falla mucho es esta, la lámina 4, porque aquí hay un cangurito, no sé si lo llegan a apreciar, hay un cangurito que va dentro de una canasta, no se ve aquí. Está como bien escondidito, no se mira. ¿Por qué? Porque es una imagen de que es una copia. ¿Sí? No está bien detallado. Aquí también hay unos niños en la cuna, no se ven. Cuando es una copia muy oscura, no sale. Entonces, a eso quiero que lleguen, ¿verdad? A revisar bien los materiales y revisar también que se vean todos los estímulos que deben de aparecer, ¿verdad? Entonces, miren esta lámina nueva, no perdón, se ve el niño en la cuna. sí. Bien. Perdón, es que también como es blanco y negro,
Sí, correcto. también Sí, eso entorpece bastante. sí, bastante. Sí, entonces, esto como es un material que estaba ahí en internet, pues salió de esa manera, porque era una copia del Eso manual. le iba a preguntar, ¿el original es a color o siempre es en blanco y negro? No, es en blanco y negro. La prueba es en blanco y negro. Todo es en blanco y negro. Ok. Ahora, bueno, como les estaba diciendo, todos estos elementos están aquí en los elementos de análisis. Todas estas son unas variables que vamos a tratar de indagar dentro de las historias. En el protocolo aparecen unas de cierta manera. También pueden basarse en las que aparecen aquí en el manual, no necesariamente en el protocolo. La idea es que realmente traten de sacar lo que más se pueda de cada historia. Entonces, por ejemplo, si no quieren usar el protocolo, pero quieren tomar en cuenta estos puntos, que son 10, entonces sería el tema principal, el héroe principal, la imagen de sí mismo, las principales necesidades incluso del héroe. Aquí está la descripción de a qué se refiere cada uno, ¿verdad? Los objetos introducidos, juntas introducidas, objetos omitidos, la concepción del ambiente, cómo el niño percibe ese ambiente, cómo lo describe, las figuras vistas como, la naturaleza de las ansiedades, las principales defensas. Creo que en el campus están en la tarea, creo que se los puse, ya me sacó. Ese otro protocolo, vamos a ver si no me equivoco. Creo que es este. A ver. Este otro, solo que este lo encontré en PDF. También está, aquí solamente aparecen los 10 elementos, ¿verdad? Entonces, esto se llena por cada historia, ¿sí? No hubo manera de sacarlo en Word, porque es una imagen, creo. Pero también es una manera de analizarlo. Pueden utilizar este, de repente este lo perciben como un poquito más amigable que este de Word. Las dos maneras funcionan. Las dos llegan al mismo punto, vaya. Ahora, si van a utilizar este protocolo que tengo yo en pantalla, vamos a ver, déjenme buscar aquí, había unos elementos que yo quitaba. Aquí, este elemento 13, tratar de no llenarlo, este no sirve de mucho, este no, esto también, esto no. Sí, esos dos elementos no se enfoquen en eso. ¿Por dónde iba? Atribución de culpa creo que es. ¿Cómo se siente el personaje, el héroe principal, si se percibe algún elemento de culpa? ¿Se siente culpable por algo? ¿Se siente como que con cierto remordimiento por algo que haya sucedido? Esto depende de la historia, obviamente, ¿verdad? ¿Siente que lo que sucedió es injusto? Si hay un castigo, lo siente muy severo. ¿Sí? Se muestra como indiferente a lo que sucedió. Por ejemplo, si fuese que uno de los pollitos era el que estaba haciendo la travesura de botar la comida y los castigaron a todos. ¿Se siente culpable el pollito, el pollito travieso por el hecho de que los hayan castigado a los otros dos hermanitos cuando solamente él era el culpable? ¿Se siente indiferente o se siente como que, no sé cómo qué palabra ponerle, pero como que le vale, pues, o más bien satisfecho con? Aquí podemos cambiarlo, ¿verdad? Indiferente podría ser, vaya, se siente indiferente. Siente que el castigo que le puso la mamá y el papá es muy severo. Y el pollito se puso a llorar y se puso a quejarse y le decía, qué barbaridad, papá y mamá, ¿por qué pusieron ese castigo? No sé, dependerá de que el niño haya contado, ¿verdad? Conflictos significativos en la historia. ¿Qué tipo de conflictos podemos encontrar aquí? Un conflicto entre el super yo y el ello, es decir, entre seguir las normas, lo bueno y lo malo, y hacer lo que necesito hacer porque es por el placer. Hay un conflicto entre sometimiento y autonomía, entre
quedarme callado porque es la autoridad o decir lo que pienso porque yo soy autónomo, soy independiente. La pasividad contra el ataque, sentirme pasivo o querer responder de manera agresiva ante un castigo, logro y placer. Aquí yo puedo cambiar, ¿verdad? Como les digo, estos protocolos están hechos para que se adapten a las circunstancias que cada lámina o que cada relato vaya mostrando. Castigo por el crimen lo ven como justo, eso fue inmediato, fue diferido. Diferido es que hoy hicieron algo malo, pero es hasta la semana siguiente que los castigaron. O un mes después los castigaron. Te voy a castigar por lo que hiciste la semana pasada. Okay, no es un castigo inmediato, fue postergado hasta después. Obviamente, estos elementos los voy a llenar cuando la lámina o la historia tiene de dónde sacar, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay ningún castigo, no hay ningún crimen, entonces no puedo llenar esto. O sea, no me tengo que sentir obligado a llenar todos los elementos, ¿verdad? Signos de inhibición frente a la agresión, frente al sexo, etc. Signos de inhibición en las historias se refiere, por ejemplo, en este caso, pausas. Hay pausas en el relato, me voy otra vez a la historia. La niña hizo alguna pausa en ese momento. Por eso es bien importante que cuando yo transcribo y la niña o el niño hace una pausa, yo tengo que dejar en un registro de esa pausa. Por ejemplo, esos 3 puntitos significa que hay una pausa ahí, o yo puedo escribir pausa. La pausa. La niña hizo una pausa. ¿Okay? Se quedó pensando para después proseguir, ¿verdad? Entonces, bien importante que transcribamos todo. La pausa puede ser eso, ¿verdad? Se estaba narrando la historia, se detuvo unos segundos y luego prosiguió. Ese es un signo de inhibición, se detuvo, ¿verdad? Cambio de tendencia se refiere a que la historia va tomando una, va en cierta línea, ¿verdad? Como por ejemplo, y todos estaban desayunando, estaban comiendo y platicando sobre las cosas, y cuando de repente entró un oso y se los comió a todos. Ok, ese es un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque todo iba muy pacífico y de repente ocurrió una agresión bien súbita. ¿Verdad? No había ningún indicio de que los pollitos estaban en peligro o que estaban en un lugar donde en cualquier momento podían atacarlos. Entonces, ese es un cambio de tendencia, así como en las novelas, ¿verdad? Que todo va muy bien, aquel color de rosa, ¿verdad? Se casó la protagonista con el príncipe azul, tal y tal, y de repente salió la no sé quién y lo mató a todos y no sé qué. Como que, wow, un giro en la historia. Ese es cambio de tendencia, ¿verdad? Como que las cosas están tomando una perspectiva diferente. Tartamudeo, pues obviamente se refiere a eso, ¿verdad? Tartamudeo es que un niño empezó espéreme, entonces, eso es tartamudear, ¿verdad? Alargar una sílaba, repetir una palabra o cosas así, ¿verdad? Entonces son tartamudeos. ¿Qué nos dice esto? Que el niño se siente inhibido, está procesando la información, de repente no está conforme con lo que está contando, está bloqueado. Entonces, esa es la forma en cómo su cerebro procesa y lo expresa, ¿verdad? El desenlace, el final, obviamente sí hay un final. Si la historia no acabó, ¿verdad? Y están comiendo y fin. Entonces, ok, ahí terminó la historia, hay un final, o queda como que la percepción de que va a continuar, o algo me indica que no ha terminado la historia. Ok, si hay un final, este final es feliz, es desdichado, es realista o es no realista. Aquí hay como 2 categorías, ¿es feliz o es desdichado? Uno de los dos. ¿Es realista o es no realista? Entonces, desdichado y feliz, o realista o no realista. Tengo que llenar los dos, ¿verdad? Los dos categorías. Igualmente en argumento. El argumento es estructurado, tiene una estructura, tiene un inicio,
un nudo en la historia, un desenlace, tiene sentido. Entonces, ¿es estructurado? No. ¿Está completo o incompleto? ¿Y es realista o bizarro? Bizarro es raro, una historia bien extraña, como que tiene muchos, va como en espiral y mete elementos bien surrealistas y que de aliens y fantasmas. Es como que qué raro esta historia, ¿verdad? Entonces, aquí también hay 3 categorías. Es uno, ¿verdad? Que sería estructurado o no estructurado, completo o incompleto, y realista o bizarro. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos que componen el análisis de del CAT. O sea, igualmente, aquí aparecen en su manual, ¿verdad? Todos los elementos para integrarlo. En el campus, como decía al inicio, también les agregué dentro de la carpeta del test del CAT, les agregué un video, lo acabo de colocar aquí, de cómo se puede elaborar una impresión diagnóstica. O sea, una vez que tengo analizadas las 10 láminas, las 10 historias, entonces tengo que sacar un patrón común de esas historias, así como hemos hecho con los test anteriores. ¿Qué elementos se repiten? ¿Quién tiende a ser el héroe principal? ¿Cuáles son los principales conflictos que se ven en las historias? En base a estos 10 elementos que hemos mencionado, ¿verdad? O en base a estos 14 que aparecen en el protocolo. Bueno, 12, porque quitan los 2. En base a estos 12 elementos que vimos en este protocolo. Entonces, este es el test del CAT. Por ahí lo decía, ¿verdad? De repente lo ven como un poco, es fácil, ¿verdad? Solamente visto así de pasadita, pero sí es un test bastante complejo de analizar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que integrar muchos elementos de la teoría psicodinámica. Tenemos que hacer uso de todo aquello que hemos aprendido hasta el momento de la proyección, de los elementos inconscientes y el análisis de esos elementos inconscientes. Entonces, revisen los materiales, revisen los manuales y el video que les dejé por ahí para que tengan una idea más clara también del test. Entonces, ese es el CAT. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que les acabo de exponer. Ok, bueno, no pregunta. Yo les había planteado la posibilidad de que fuéramos a la universidad la próxima semana. Creo que no se va a hacer de esa manera porque hay muchas circunstancias ahí en cuanto al COVID que no nos van a permitir. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a programar una sesión, igualmente como esta, para el día martes, y vamos a hacer unos ejercicios integrando los 3 test anteriores, ¿verdad? El HTP, la familia y la figura humana, con un caso hipotético para que lo analicemos entre todos. Vayamos sacando todos los indicadores, elaboremos impresiones diagnósticas y así profundizamos un poquito más y afianzamos los conocimientos de esos 3 test. Entonces, yo les voy a mandar la invitación nuevamente, ¿verdad? Y les voy a aclarar ahí por el campus también cómo se va a desarrollar esta actividad. Sí me gustaría que la mayoría de los que puedan conectarse lo hagan porque me interesa, ¿verdad? Que ustedes pues puedan aprender lo mejor posible estos test para que ya lo manejen de la mejor forma y les sirva también para la clase de psicodiagnóstico. Pues, ahí lo vamos a platicar en el chat también, ¿verdad? Para saber sus opiniones. En mi parte sería todo. Gracias por conectarse, chicos. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches a todos.